La meta de nuestra jornada aquí en Punto de Gracia, enamorarnos más de Jesucristo a través del estudio de su palabra. Vemos una familia de creyentes que navegan por la vida, en obediencia a la verdad del Evangelio. Un camino donde nuestros matrimonios se sueldan, donde como padres, disfrutamos y dirigimos a nuestros hijos en el camino del Señor, donde buscamos conectarnos con nuestros vecinos e influir en nuestros lugares de trabajo y escuelas, mostrándoles el amor de Dios. Anhelamos ser una generación de discípulos que impactamos nuestro mundo para Cristo, para la gloria de Dios y por el bien del Evangelio. Aleluya, bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Puede decir gloria a Dios. Donde está el Espíritu de Dios, dice la Biblia, ahí hay libertad. Y damos gracias al Señor por la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Aquellos que nos están viendo en línea también les damos la bienvenida esta mañana. Si trajo su Biblia, quiero que abra conmigo al capítulo 6 del libro de Romanos esta mañana. En el nombre del Señor, que continuamos nuestra serie Navegando la Vida. Empezamos la semana pasada hablando de la batalla, verdad, interna que todos nosotros tenemos con qué lidiar todos los días hasta que el Señor venga. Pero gracias a Dios que por medio de Cristo tenemos la victoria. Así que vamos a seguir un poquito desempacando lo que hablamos en Romanos capítulo 6 la semana pasada. Y Pablo aquí en el capítulo 6 nos da 3 instrucciones acerca de cómo obtener o cómo vivir en la victoria sobre el pecado. Así que vamos a dar gracias a Dios y pedir que el Espíritu Santo nos guíe esta mañana en esta verdad. Señor, te damos gracias esta mañana por el Espíritu Santo que vive y mora dentro de nosotros los que estamos en Cristo. Te pedimos, Señor, que esta mañana tú abras nuestro entendimiento y nos des luz para saber, Señor, cómo navegar esta vida en obediencia a tu palabra, en obediencia a la verdad del Evangelio que tú nos has dado. Y te pedimos, Señor, que cada uno que escucha pueda recibir, Señor, un beneficio, pueda ser animado, pueda ser exhortado y pueda ser, Señor, edificado por medio de tu palabra y tu Espíritu esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que diga sea de tu Espíritu y nada de mi propio entendimiento. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. 3 instrucciones que Pablo, el apóstol, nos da para los cristianos aquí en el capítulo 6 de Romanos. Y nos habla acerca de lo que debemos saber, lo que debemos considerar, y también lo que debemos de presentar al Señor. O sea que necesitamos saber algo, necesitamos considerar algo y necesitamos presentar algo al Señor. Así que vamos al capítulo 6, empezamos en el versículo 3. Quiero que note vamos a hablar primero acerca de lo que debemos saber. En el verso 3, Pablo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es una pregunta, obviamente retórica. ¿No sabes esto? Debes de saberlo. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo dice aquí, debemos de saber esto, sabiendo esto. Y luego en el verso 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Otra cosa que debemos saber. Entonces Pablo quiere que nosotros como creyentes, como cristianos, sepamos esta doctrina básica, si le podemos decir así, ¿verdad? Porque sabe, hermano, que si Satanás nos puede mantener a nosotros ignorantes de la verdad de la palabra de Dios, puede mantenernos impotentes en el reino de Dios. Y eso es lo que realmente él quiere, estorbar la obra de Dios. ¿Y cómo lo hace? Estorbando a sus siervos, estorbando a aquellos que tienen la responsabilidad de llevar el mensaje a un mundo perdido. Entonces nosotros no debemos de ser ignorantes de lo que la Biblia dice. Ya les he dicho que si somos ignorantes de lo que la palabra enseña verdaderamente, entonces somos presa para ser engañados, somos, verdad, fáciles de engañar.
Vamos a creer cualquier cosa que alguien nos enseñe o quiere enseñarnos que suena algo espiritual. Pero tenemos nosotros que ser estudiantes de la palabra de Dios. Así que Pablo dice, sabiendo esto, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ¿no sabes esto de que hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido por consiguiente bautizados en su muerte? Así que primeramente Pablo quiere que sepamos que nosotros hemos en el capítulo 1 al capítulo 5 realmente él habla acerca de lo que le sucedió al hombre en la entrada del pecado al mundo. Y nos dice que nosotros hemos sido identificados en Adán y por Adán nosotros hemos pecado. Y en Adán estamos condenados no solamente por el pecado de él y la desobediencia de nuestro padre, sino también por pecado personal. Pero dice, ahora en Cristo Jesús tenemos otra identidad, tenemos otra identificación. Éramos en Adán pecadores, condenados, pero ahora en Cristo Jesús tenemos una identificación de justicia. Él nos ha justificado. En Romanos capítulo 5, guarde su lugar ahí en el capítulo 6, pero en el versículo 12 del capítulo anterior, Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. O sea que la muerte vino inmediatamente como consecuencia del pecado de la desobediencia. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Ya dijimos la semana pasada que fue como un virus que afectó a todos. No hay nadie a quien no afectó, con la excepción de Jesucristo, que nació inmaculadamente, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y la Virgen María. Entonces dice aquí que pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la pregunta surge, bueno, si Cristo fue el único que vivió sin pecado, ¿por qué es que murió? Y claro, nosotros los cristianos sabemos la respuesta. Murió no por él, murió por nosotros. El pecado por el cual tuvo que pagar no fue el propio, fue el nuestro. Así que vemos nosotros que Pablo nos habla aquí acerca del pecado que entró en el mundo por un hombre. Ahora, si lee usted antes del capítulo, los capítulos anteriores al capítulo 5, va a ver que Pablo habla de específicamente al fin del capítulo 4, habla acerca de que Jesús murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados. Y aquí en el capítulo 5, el versículo 12, hace una transición y ya no habla de pecados, habla de pecado singular. O sea que no habla ya de las acciones que tomamos en desobediencia a Dios de pecados, sino que habla del principio del pecado que opera en cada persona. Habla del fruto de pecados, pero ahora habla de la raíz de donde viene todo ese pecado. Así que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también murió al pecado. Escuche, no solamente murió por nuestros pecados, Jesús murió al pecado y nosotros, dice la Biblia aquí, morimos en Él cuando nosotros creímos en Él. En Romanos capítulo 6, regresemos ahí, el verso 6 dice, sabiendo esto, una vez más, estamos hablando de ¿qué? ¿Saber qué? Sabiendo esto, dice Pablo, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Con qué fin? Para que el cuerpo del pecado sea destruido. Note esa expresión, el cuerpo del pecado. Ahí Pablo está hablando ya no de pecados, sino de la raíz de donde vienen esos pecados que cometemos. El cuerpo del pecado. Está hablando del principio, ¿verdad?, de que obra en el hombre viejo, en el hombre que fue crucificado. Note, nuestro viejo hombre fue crucificado. Y Pablo dice, sabemos esto. O sea, esta es la enseñanza apostólica que él llevaba a las iglesias. Cuando Cristo murió, nuestro viejo hombre, nosotros que hemos creído en Él, que hemos sido, ¿verdad?, elegidos por Dios, somos escogidos por Dios, fuimos crucificados juntamente con Él.
Ahora, literalmente usted no estuvo ahí en una cruz como estuvieron aquellos malhechores junto a Jesús, pero en la realidad, en la mente de Dios, cuando Él murió, Él estaba muriendo por todos aquellos en los cuales Él iba a salvar. Entonces nosotros, Pablo dice, sabemos que fuimos crucificados juntamente con Él para que este cuerpo del pecado sea destruido, no eliminado. Destruido quiere decir que perdió su eficacia, perdió su poder. Y dice, a fin de que no, ¿qué? Sirvamos más al pecado. Y aquí encontramos realmente el secreto de la victoria sobre el pecado. Tenemos que saber qué hizo Cristo por mí, que ahora yo puedo participar en ello. Fui crucificado juntamente con Él. En el verso 3, regresamos al verso 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora nos identificamos con su muerte. No solamente la crucifixión, sino la muerte en la cruz. Dice, hemos sido nosotros ahora bautizados en su muerte, bautizados en Jesús y bautizados en su muerte. En el verso 9 que leímos al principio también, sabemos que Cristo dice, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Cristo resucitó, la muerte ya no tiene dominio sobre Él. Entonces nosotros también, habiendo sido crucificados con Él, muertos con Él en la cruz, ahora también recibimos el beneficio de la resurrección de nuestro Maestro Jesucristo. Y nos identificamos con su resurrección o en su resurrección. Ahora, si la muerte ya no tiene dominio sobre Cristo, ¿qué es para nosotros? Ya no tiene dominio la muerte para nosotros tampoco. Dice, pastor, pero todos morimos. Sí, muerte física. Dios determinó que el hombre regresaría a la tierra de donde fue tomado. Eso fue un decreto de Dios. Pero la muerte física no es el fin. La muerte física aún no nos lleva a la condenación. La muerte física para un creyente es la puerta a la eternidad y a la presencia de Dios. Entonces Cristo ha hecho esto por nosotros en su resurrección. El verso 10 dice, porque en cuanto murió, note, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Por eso que le dije que Cristo no solamente murió por nosotros, sino murió al pecado. Aquí nos dice, en cuanto murió, al pecado murió. Hablando singularmente, murió por pecados, pero también murió al pecado. ¿Y qué de nosotros? Hemos sido perdonados de nuestros pecados, hemos muerto con Cristo. ¿Y qué estamos ahora? Debemos de ser muertos al pecado. No nada más a pecar, sino a ese principio que habita en el hombre viejo, el hombre crucificado con Cristo. Y ahora nosotros ya no vivimos el principio del pecado. Por eso dice, la muerte no se enseñorea sobre nosotros. Ahora, ¿qué hacemos? Resucitados vivimos, ¿qué? Para Dios. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para Dios. Así que somos identificados con Cristo en su crucifixión, somos identificados con Cristo en su muerte, somos resucitados en Cristo en su resurrección. Esta mañana estaba meditando sobre esto que iba a ministrar y el Espíritu Santo me reveló algo que nunca había visto yo aquí. Leímos en el verso 6 que fuimos crucificados con Cristo. En el verso 3 fuimos bautizados en su muerte. Y en el verso 9 fuimos identificados en la resurrección de Cristo. ¿Sabe qué ese es el Evangelio? 1 Corintios 15, Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué? Fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. Pablo nos está dando el Evangelio aquí, y el beneficio que el Evangelio no es algo nada más que creemos, es algo que está en acción en nuestra vida por medio de nuestra identificación con Cristo. Y pregunto yo, ¿sabes tú esto? Es importante que lo sepas, porque la realidad
de la verdad por medio del Espíritu Santo es lo que nos hace libres. Por eso Cristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Puede decir amén. Déjeme ver si lo puedo explicar un poquito más visualmente. Aquí tenemos una... a ver, póngamelo por favor el slide, por favor. Donde vemos la sustitución. Cristo fue nuestro sustituto. Amén. Y nosotros nos identificamos con Él por medio de esa sustitución. Y primero vemos que Cristo en su sustitución murió por mí. Y mi identificación es que yo morí con Él. La sustitución de Cristo dice, Él murió por mis pecados. La identificación o el beneficio para mí es que Él murió también al pecado. Y en Él yo estoy muerto también a ese pecado. En la sustitución, la obra, verdad, redentora de Cristo, Él pagó la deuda del pecado. La identificación para mí, el beneficio es que Él rompió el poder del pecado sobre mi vida y la vida tuya. Y luego, dice, en la sustitución, vemos la justificación por medio de la justificación, ¿verdad? Por la sangre de Cristo, Él nos impartió su justicia. Dice la Biblia que ahora nosotros somos justicia de Dios en Él. Somos justificados por la fe. Y para nosotros el beneficio de la identificación es ahora esa justificación, escúcheme, que es imputada, que es la siguiente línea, para nosotros, a mi favor. O sea que Jesús tomó su justicia, todo lo que era Él, y Él lo puso en mi cuenta. Pero ¿qué tiene eso que ver conmigo en la realidad de mi vida vivida, verdad, normalmente? Es que ahora Dios me está santificando. Y esa santificación es la muestra de la justicia que yo tengo, que no es mía, pero que Dios está obrando en mi corazón para venir a ser yo más como Cristo. Ese es el beneficio. Estamos en un proceso de santificación. De hecho, esa es una de las verdades más importantes para todo creyente que quiere servir a Dios. La santificación. Todos estamos en ese proceso. Unos vamos más adelante que otros, quizá por el tiempo que tenemos, pero todos estamos en ese proceso. No hay nadie en que hemos llegado. Pablo va a decir en una escritura que vamos a leer después, no que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Sino que seguimos adelante. Entonces, esta justificación legal delante de Dios que Cristo hizo por mí, me dio su justicia. Y es la única cosa que yo necesito para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Sabía usted? No es mi justicia, es la de Él. Pero la justicia en mí se está perfeccionando a través de la santificación. Porque Él es mi sustituto y yo me he identificado con Él. Y por último, en la sustitución de Cristo sobre la cruz por el pecador, Él salvó mi vida por medio de su muerte. Dice, soy salvo por medio de su muerte. Y ahora el beneficio o la identificación para mí es que ahora yo puedo beneficiar de lo que Él hizo en la cruz por mí. Ahora yo soy salvo por su vida. La Biblia nos dice, lo pueden encontrar en Romanos capítulo 5, verso 10. No solamente la muerte me salvó, sino que ahora su vida me salva. La vida que Él ha puesto en mi corazón. Ahora Cristo, dice la Biblia, Él vive para siempre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. ¿Sabe que la intercesión de Cristo es parte de la salvación, verdad? Que Él me da ahora estando vivo a la diestra del Padre. Él intercede por mí. Por su vida ahora soy salvo también. Él es hábil, Él tiene la habilidad de salvarme hasta lo sumo, dice la Escritura en el libro de Hebreos. Vamos a Efesios capítulo 2, vamos a empezar el verso 1. Ahora, todo lo que le pasó a Cristo en la cruz, en su resurrección, todo me ha pasado a mí. Quiero que tome esa expresión. Todo lo que le sucedió a Cristo, todo lo que le pasó a Él, me pasó a mí. ¿Qué quiero decir con eso? Otra vez lo repito. Él murió
yo morí. Él fue crucificado, mi hombre viejo fue crucificado con Cristo. Gálatas 2:20, como dijo Pablo, crucificado estoy con Cristo y vivo ya no yo, sino Cristo vive en mí. Mi identificación con Él. Y también Él resucitó. Cuando Él resucitó, yo resucité con Él. Aleluya. Y por eso ahora puedo vivir ¿qué? Una vida nueva en Cristo. Ahora puedo vivir una vida diferente a la que tenía cuando estaba perdido solo en el mundo. Así que Él murió, yo morí en Él, Él resucitó y yo resucité con Él. Él también ascendió. Escúcheme. La Biblia dice que después que Él resucitó, después de 40 días hablar con los discípulos acerca del cosas del reino, dice que Él dijo, yo me voy, pero vendré otra vez. Y Él ascendió al cielo para sentarse a la diestra del Padre, donde Él había estado siempre. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, Efesios capítulo 2, el versículo 1, empieza Pablo a decirnos, Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Verso 3, por favor. Entre los cuales, dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿en lo qué? En los deseos de nuestra carne. Ve, ahí está el conflicto, la batalla interna. Vivimos en eso, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne, del hombre viejo, de los pensamientos. Y éramos por naturaleza. ¿Éramos por qué? Por naturaleza. Esto era nuestra naturaleza. ¿Verdad? Pecadores. Y como pecadores, nuestra naturaleza, hijos de ira. Estábamos bajo la condenación y la ira de Dios. Lo mismo que los demás. Sigue, por favor, verso 4. Pero Dios, dice. Todos digan Dios. Pero Dios. ¿Hay problema con la computadora? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, aún nosotros, dice, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Note, estando muertos, nos dio ¿qué? Vida. ¿Con quién? Juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, esa fue nuestra resurrección. Y luego en el verso 5 dice, verso 6, perdón, y juntamente con Él. Y note que Pablo usa esa expresión varias veces. Juntamente con Él, juntamente con Él. Esto que Él hizo, Él lo hizo por nosotros. Y juntamente, verso 6, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Dice, pastor, pero no estamos literalmente ahí. No, no está hablando literalmente. Está hablando de la realidad espiritual en el reino de Dios. ¿Dónde está? ¿Sabes tú esto? Por eso dice, esta es una de las cosas que Pablo dice que nosotros debemos saber para tener victoria. Debemos de saber esta verdad. Cuando Cristo resucitó, yo resucité con Él. ¿Dónde estoy sentado? Yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que estamos ahí en una posición de autoridad. Tenemos un enemigo que es el diablo, que quiere llevarnos por otro camino, pero nosotros tenemos autoridad porque estamos en Cristo. Y dice, cuando Él resucitó, por eso dije, ¿qué sucedió cuando Él resucitó de los muertos? Ascendió. Aún en su ascensión al cielo, nosotros también participamos, porque Él, al sentarse a la diestra del Padre, nosotros en Él estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Verso 7, para mostrar, dice, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sabe que Dios va a tomar todos los siglos que vienen. Esto no va a ser algo que vamos a entender nada más así inmediatamente. No, dice, se va a tomar los siglos venideros. ¿Para qué? Para mostrarnos cuán abundante ha sido su riqueza para con nosotros en su gracia y en su bondad. A veces pensamos nosotros que ya entendemos que Dios ha sido bueno. Hermano, todavía no entiendes, todavía no entiendo.
Todavía no comprendo la grandeza de su bondad ni la riqueza de su gracia. Ahora tengo un cierto conocimiento, pero solamente es una prueba. Es una probadita, decimos, que hemos probado. Todavía no entendemos, no comprendemos todavía la abundante riqueza. Note la palabra, la expresión que Pablo usa. Es una riqueza, pero es abundante. Y dice, el Señor nos mostrará esto en los siglos venideros. Así que cada día que usted vive, hacia la eternidad, cada día usted debe de maravillarse más y más de lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Verso 8. Porque por gracia sois salvos. Aleluya. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Mi salvación es un don que no puedo comprar, no puedo maquinar, no puedo ni aún hacer tratos con Dios. Es algo que Dios me ha dado por su misericordia y por su amor. Y dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Somos qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y quién nos hizo nuevos? Dios nos hizo. Él nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que vivamos buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, que nosotros anduviésemos en ellas. Ahora, si Dios preparó obras para que nosotros anduviéramos en ellas, ¿no sería prudente, no sería bueno preguntarle al Señor, Señor, cuáles son las obras que tú tienes para mí este día? ¿Cuáles son las obras que tú tienes para mí por delante? Y nuestra vida toma un sabor diferente. Ya no vivimos nada más, bueno, a ver qué va a pasar. No, Dios preparó de antemano lo que Él quiere que yo haga. Y debo de estar alerta, debo de estar en oración, debo de estar continuamente en expectativa. Señor, tú tienes buenas obras para mí este día. No son mis obras, porque no son obras para salvación, son obras de salvación, obras ordenadas por Dios. Y cuando tú vives tu vida de esa manera, te vas a dar cuenta que hay una llenura en tu vida, hay un propósito más que solamente levantarte todos los días y salir a trabajar o hacer lo que haces. Sino, Señor, tú tienes algo este día para que yo entre en esa buena obra y te glorifique a ti. Aleluya. Entonces ahora, como resultado, los que estamos en Cristo, nosotros tenemos una nueva relación con Él. Vamos a Romanos 6 otra vez y el verso 2. Romanos 6, verso 2. Pablo dice, en el verso 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice el verso 2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Yo como cristiano, tú como persona que sigues a Cristo, tienes una vida nueva con Cristo. Pero escúchame, también nuestra vida ahora tiene una nueva relación con el pecado. Todos digan el pecado. Ya no puedo yo. Pablo dice, ¿no sabes que si has sido bautizado en Cristo, has sido bautizado en su muerte? Somos sepultados. Note esa expresión, bautizados en su muerte, sepultados en su muerte por el bautismo, a fin de que en Cristo resucitemos para que andemos en una vida nueva. Tenemos una nueva relación también con el pecado.
ya no podemos deliberadamente vivir en aquello a lo que hemos muerto. Si hemos muerto en Cristo, si estamos en Cristo, esa es una realidad. Y Pablo dice, si eso es una realidad, ¿cómo podemos vivir en aquello a lo que hemos muerto? Dice, no podemos continuar en el pecado. Ahora, usa esa expresión en el verso 3, véalo conmigo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y Pablo aquí tiene quizás en su mente que los cristianos que han sido bautizados obviamente en agua, pero él está haciendo una referencia más que a un bautismo en agua. Está hablando de bautismo en su muerte. Así que sabemos que el bautismo al cual se refiere es algo más que solamente el bautismo en agua. Ahora, ¿cómo sucede este bautismo en Cristo? ¿Cómo es que somos bautizados en Cristo Jesús? ¿Cómo es y bautizados subsecuentemente en su muerte? Bueno, no puede ser el bautismo en agua, porque el bautismo simplemente en agua es un símbolo. La palabra bautismo, bautizo en el griego, quiere decir sumergir. Literalmente, la definición literal de bautizar es sumergir. Por eso bautizamos por inmersión, ¿verdad? No solamente rociamos con agua, sino que bautizamos, sumergimos literalmente la palabra. Pero también la palabra bautismo tiene una definición figurativa. Y quiere decir ser identificado con alguien o con algo. Guarde su lugar aquí, pero en 1 Corintios 10, vamos a ver qué Pablo dice en 1 Corintios 10 acerca de esto. En 1 Corintios 10, verso 1 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Aquí Pablo estaba refiriéndose a Israel cuando iban por el desierto. Acuérdense, Dios los había sacado de la esclavitud del desierto y ahora los llevaba hacia una tierra prometida, una tierra nueva. Y dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. La nube era aquella nube que el Señor traía durante el día para proteger a los israelitas en el desierto del sol. Les daba sombra. En la noche era una columna de fuego que les daba luz, iluminaba. Dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. O sea, el mar rojo, cuando el Señor abrió es el mar con ese tremendo milagro que hizo para que el pueblo pudiera pasar en tierra seca, abrió el mar. Pero note ellos, todos estuvieron, ¿cuántos? Todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Ahora esa es la referencia a lo físico. Estuvieron bajo la nube física, pasaron por el mar físico. Note el verso 2, dice, y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados. Bautizados en Moisés. Y luego menciona Pablo en la nube y en el mar. O sea que ellos que pasaron por la nube y el mar, cuando pasaron cubiertos por la nube y cuando pasaron por el mar, era un bautismo. ¿Y fueron qué? Identificados ¿con quién? Con el líder Moisés, a quien Dios había designado. Ellos eran los seguidores de Dios, pero del líder Moisés que Dios había puesto. Entonces ellos se identificaron con Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando los fariseos venían delante de Jesús y lo acusaron que él había sido nacido de fornicación? Dice, nosotros somos discípulos de Moisés. Se identificaron con Moisés. Aquí Pablo dice, todos nuestros padres se identificaron por ese bautismo que pasaron por el mar, por la nube, con Moisés. Por eso digo que cuando Pablo usa esa expresión otra vez en Romanos, que fuimos bautizados en Cristo, nos identificamos con Cristo y fuimos sumergidos, identificados en su muerte. ¿Ve? Es una realidad espiritual. Nos sucedió eso en Cristo. Entonces nosotros fuimos bautizados en Cristo. Fuimos sumergidos en su muerte. Fuimos identificados con lo que Él hizo.
como el pueblo de Israel fue identificado con Moisés cuando pasaron por el Mar Rojo. Fue un bautismo. Pero ¿cómo sucede esto? Sabemos cómo sucede el bautismo físico. ¿Cómo lo hacemos? El ministro bautiza, ¿verdad? O el creyente bautiza al que ha recibido a Cristo. Físicamente lo bautiza en agua. Es un acto físico. Pero ¿qué es el significado espiritual? ¿Qué es la realidad espiritual y cómo sucede esa realidad? Vaya al capítulo 12 ahí de Corintios. El verso 12, Pablo nos dice, verso 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo de Cristo, y tiene ¿cuántos miembros? Muchos. Note, está hablando de la unidad del cuerpo. Es un cuerpo, muchos miembros, pero ¿cuántos miembros del cuerpo? Dice. Sí, pero ¿cuántos miembros del cuerpo? Y todos los miembros, diga todos. Acuérdense que leímos ahí en 1 Corintios 10, cuando ellos salieron, nuestros padres, todos pasaron por el mar, todos estuvieron bajo la nube. Todos fueron bautizados en Moisés. Bueno, aquí Pablo dice, todos, aunque somos muchos, los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Y Pablo está haciendo el argumento aquí que no hay muchos cuerpos de Cristo, hay uno. En una iglesia, en una ciudad, sabe usted, aquí en Harlingen, hay un cuerpo de Cristo nada más, no hay muchos. Y pastor, pero hay muchas iglesias, sí. Hay muchas localidades, pero no todos los que están en la iglesia esta mañana son hijos de Dios. Solamente la iglesia, los creyentes verdaderos en Cristo, esos forman la iglesia verdadera. Aquí tenemos algunos, la iglesia en la calle fulana de tal tiene algunos, otra iglesia allá tiene otros. Así que en Harlingen, ¿cuántas iglesias hay? Esa iglesia es la que Cristo está edificando. Dice, pastor, ¿una iglesia nada más? Sí, una. Porque la iglesia se compone de los creyentes, no del edificio o la localidad donde está. Aquí usted cuando estudia la Biblia va a dar cuenta de que cuando Pablo habla de la iglesia, habla de la iglesia en Corinto, no de las iglesias. No de las iglesias en Colosas. Pero cuando usa la palabra iglesias, plural, se refiere a las iglesias de una región. Por ejemplo, las iglesias de Galacia. Galacia era una región. Tenía muchas ciudades. Allí las iglesias, porque la iglesia estaba en la ciudad. Y digo esto porque es importante que entendamos esto de la unidad. Pablo está haciendo el argumento que hay un cuerpo nada más. Somos muchos miembros, pero formamos un cuerpo. Cristo solamente tiene un cuerpo. Dice, así también es Cristo. Ahora dije, ¿cómo es que nosotros fuimos bautizados en Cristo y en su muerte? Verso 13 nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Ahora, esta expresión en español no da la completa verdad que nosotros tenemos que entender acerca de esto. Porque la palabra en ahí, fuimos bautizados en un cuerpo. En inglés se usa la palabra into. O sea, algo en lo cual fuimos puestos. Yo me acuerdo que había un aparatito que estaba usando para mis nietas para hacer globitos. Era como una pistolita, pero necesitaba agua. Y me acuerdo que estaba el aparatito y arriba tenía un agujerito donde había una tapita y tú le abrías la tapita y lo sumerges en el agua y se llena de agua. Y luego lo sacas y ya está lleno. Cuando Pablo dice nosotros fuimos bautizados en un cuerpo, eso es lo que tenemos que tener en mente.
fuimos sumergidos, puestos en el cuerpo de Cristo. Y cuando Pablo dice fuimos bautizados en Cristo, fuimos bautizados en su muerte, sumergidos, fuimos identificados y fuimos puestos en el cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. No otra vez la expresión, un cuerpo, muchos miembros, un espíritu solamente. ¿Y cómo fuimos puestos en este cuerpo? ¿Cómo fuimos nosotros agregados al cuerpo de Cristo? ¿Cómo fuimos identificados ahora con el pueblo de Dios, que es la iglesia, el cuerpo del Señor? El Espíritu Santo lo hizo. El bautismo, aquí Pablo usa fuimos bautizados. Y por eso hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es la acción de Dios, ¿verdad? Por el cual Él nos pone en el cuerpo de su Hijo cuando creemos en Él. Somos identificados con Él, somos bautizados en un cuerpo por medio del Espíritu. Por eso digo, el bautismo en agua no salva, porque el bautismo en agua puede venir, puede ser aún hasta después que una persona, o más bien puede ser después que una persona ha creído, pero ya esa persona ha sido bautizada en el cuerpo, ya está en el cuerpo. Por eso no bautizamos a gente que no es creyente, porque el bautismo no salva. El bautismo es una expresión externa de algo que ya debe haber sucedido. El Espíritu Santo me ha puesto en el cuerpo de Cristo. Ahora yo he creído en Él. Soy parte de la familia de Dios. Ahora voy a obedecer al Señor y voy a ser bautizado en agua, que es el símbolo externo. Y esto es muy importante para nosotros entender. Así que fuimos nosotros bautizados por el bautismo del Espíritu, puestos en el cuerpo de Cristo, cuando fuimos salvos. Por eso creemos que el bautismo del Espíritu Santo es la obra, escúcheme, de Dios. La obra que Dios hace. Y que nosotros no es una experiencia o un evento experiencial, si puedo usar esa palabra. O sea, no es algo que nosotros experimentamos y podemos necesariamente identificar porque eso sucede. Es una realidad, pero sucede por la mano de Dios. Nosotros no sentimos, no vimos nada cuando el Señor nos puso en el cuerpo. Nosotros no vimos ni sentimos nada cuando nos sacó del imperio de las tinieblas y nos transfirió al imperio o al reino de la luz. Pero estamos en el reino de la luz. Nosotros no sentimos nada cuando nuestros pecados fueron perdonados. Son experiencias, son realidades, pero que no se experimentan en una manera, ¿verdad?, que nosotros podemos identificar. Por eso Pablo dice, no sabes, esto es lo que Cristo hizo. Nos está explicando para que nosotros lo creamos. No es la fe lo que la hace la realidad. Es la realidad que existe y nosotros la creemos. El Espíritu Santo nos ha puesto a cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo y nos ha identificado con el Salvador. Por eso nadie puede ser cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Ahora, yo me crié en un trasfondo pentecostal y a mí me habían enseñado que el bautismo del Espíritu Santo era algo que uno tenía que buscar después de ser salvo, ¿verdad? Y buscar una experiencia. Pero con el tiempo el Espíritu Santo ha revelado que este es el bautismo. Pablo lo identifica aquí. Por eso la Biblia nunca nos ordena a que seamos bautizados en el Espíritu Santo. El mandamiento es ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ser controlado por el Espíritu Santo. Pero el bautismo del Espíritu Santo lo hace Dios, lo hace Jesús. Y Él lo hace en una manera, ¿verdad?, real, cuando nosotros creemos en Él. Por eso dice ahí, nosotros todos bebemos de un mismo espíritu. Y como dije yo, cuando mi trasfondo en la iglesia pentecostal, había los que tienen y los que no tienen. Había una división en la iglesia. Aquellos que según habían sido bautizados en el Espíritu Santo y aquellos que no. O sea que había dos clases. Pero en el cuerpo de Cristo no hay dos clases de miembros. Hay una clase nada más.
Todos hemos bebido del mismo Espíritu. Aleluya. Entonces Pablo nos dice aquí que nosotros somos bautizados en Cristo por medio de la obra poderosa del bautismo del Espíritu Santo. Él lo hace. Aleluya. ¿Y quién es que nos bautiza? Cristo Jesús. Él es el bautizador en el Espíritu Santo. Él nos pone en el cuerpo de Cristo. Ahora tengo yo como resultado, y tú si estás en Cristo, una relación nueva, pero no nada más con el Cristo que murió en la cruz, sino que ahora tengo una relación con el Cristo resucitado. Puede decir amén. Romanos capítulo 6, el verso 5, sigue diciendo, porque si fuimos plantados juntamente con Él, dice Pablo, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Puede decir gloria a Dios. Ahora nosotros también somos identificados con el Cristo resucitado. En Juan capítulo 6 y el verso 39, Jesús dice, la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite en el día final. Note que Cristo resucitó y nosotros resucitamos con Él. Y ahora nosotros, no solamente, escúcheme, por fe hemos recibido ese beneficio de la resurrección para vivir una vida nueva. Y no solamente tenemos la promesa que seremos resucitados. Porque note lo que Cristo dice aquí. La voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio. Sino que va a hacer, los resucite en el día final. ¿Cuántos de ustedes creen que en la resurrección usted va a resucitar para vida eterna? Amén. Ese es el futuro, esa es la resurrección que viene. Pero ¿sabía usted que la resurrección no solamente tiene beneficio para nosotros en el futuro, sino que ahora nosotros también podemos beneficiar del poder de la resurrección? Mire el verso 4 de Romanos 6, el versículo anterior. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también, diga ahora. No en el futuro, no cuando Cristo venga, eso va a ser la resurrección física. Pero ahora nosotros podemos vivir una vida nueva. ¿Por qué? Porque hemos resucitado. ¿Verdad? Morimos con Él, fuimos sepultados, estábamos muertos. Nuestro hombre muerto fue sepultado para que ahora el poder de la resurrección de Cristo, obrando en nosotros por medio del mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, ahora viva en nosotros para vivir una vida nueva para Dios, ya no más siendo dominados por el pecado. Aleluya. Esa es la vida de cada uno de los creyentes que hemos puesto nuestra confianza en Cristo. Ahora, ¿qué más debemos de saber? ¿Qué verdad debemos también saber? Ya dijimos que debemos de saber esta doctrina básica, pero también Pablo nos dice que debemos considerar. Diga considerar. ¿Qué quiere decir la palabra considerar? En Romanos 6 y el verso 11. Romanos 6 y verso 11. En la nueva versión internacional, si me lo pones por favor. Romanos 6, verso 11. Aquí dice, así también vosotros, o sea, aquí dice, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado. ¿Qué debemos hacer? Considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa palabra, considérense muertos. Cuando yo digo, bueno, yo considero, cuando uso esa palabra en español, yo estoy diciendo, bueno, yo supongo, o yo pienso, o a mí me parece. Pero la palabra considerar en el griego tiene otro significado. Y la mejor traducción de esta palabra quiere decir contar o imputar, o poner a la cuenta de otro. Cuando la Biblia, y lo usa
Pablo muchas veces en el libro de Romanos principalmente, y tiene ese significado. Dios imputa, Dios cuenta a nosotros algo que no es propio, sino que Él lo pone a nuestra cuenta. Por ejemplo, la justicia de Dios es imputada a nosotros. Entonces, cuando Pablo dice considera, está diciendo que nosotros creamos lo que Dios dice que Cristo hizo y que lo que Cristo hizo es real y cierto para nosotros y cierto para nuestra vida. Entonces, Pablo no nos está diciendo que nos sintamos, ¿verdad?, como si estuviéramos muertos al pecado. Bueno, siéntete como que estás muerto. No, incluso no nos dice que si lo entendemos completamente, lo consideremos. No, dice que nosotros consideremos lo que Él ha hecho, que quiere decir que actuemos en la verdad que Cristo, ¿verdad?, ha hecho por nosotros, que consideremos, que actuemos sobre la verdad de lo que la palabra de Dios nos informa. Entonces aquí en el verso 11 dice, considérense muertos al pecado. Es una cuestión aquí de fe que se manifiesta en una acción. Me considero muerto al pecado, por lo tanto voy a actuar en línea a esa verdad que yo he abrazado y creo. No es reclamar una promesa, es actuar sobre un hecho. Es actuar sobre una verdad, que es una realidad, que Pablo dice, considera esto, ¿verdad? Considérate muerto. ¿Por qué? Por lo que Cristo ha hecho. Así que Dios no nos ordena que nos hagamos muertos al pecado. Escúcheme, Dios no nos dice que nos hagamos muertos al pecado, Él nos dice que estamos muertos al pecado. Y que ahora lo consideremos de esa manera. Considera esa verdad y actúa sobre ella. Y ahora vive para Dios. Por eso dice, ya no podemos vivir con el pecado. ¿Cómo? Porque ya hemos muerto. Estamos resucitados a una vida nueva. Esa es la realidad. Pablo dice, considérate entonces ahora muerto y vivo para Dios. Ahora, sabemos la doctrina correcta de lo que Cristo hizo, consideramos, ¿verdad?, como un hecho, una realidad, la verdad que se nos presenta en la palabra de Dios. Y ahora finalmente, ¿qué hacemos? Presentamos. ¿Qué vamos a presentar? La palabra presentar en el griego significa poner a disposición algo, o presentar o ofrecer algo a alguien. En el capítulo 6, el verso 12, Pablo sigue diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La palabra instrumento ahí literalmente quiere decir arma, la arma de justicia. Ahora Pablo aquí nos dice que nosotros, ¿verdad?, basados en el conocimiento que tenemos, ¿ves? Sabiendo esto, dijo, basado en el conocimiento que tenemos de Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros, no basado en una agitación emocional que tuve en algún servicio, no en una decisión impulsiva que hice en el momento, sino basado en la verdad de lo que la palabra de Dios nos informa. Dice ahora, presenta, somete algo a Dios. ¿Y qué es ese algo? Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Si al pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Someteos a alguien, dice, como esclavos para obedecerle. No una presentación emocional, no me emociono, no me agito emocionalmente, no es una decisión impulsiva. Otra vez, reitero, es una decisión basada en el conocimiento de la verdad
Cristo hizo esto, entonces yo voy a considerar esto y en luz de eso voy a presentarme a Dios. Note lo que dice también, que nosotros presentamos nuestros miembros al Señor como aquellos que hemos resucitado de los muertos. Y si nosotros sometemos obediencia a Dios, ¿va a ser para qué? Para justicia. Acuérdense que le dije acá en el slide que le mostré hace unos momentos, que en la sustitución nosotros fuimos justificados por la justicia de Cristo. Esa era la justicia de Él, la perfección de Él. Pero ahora, bajo la identificación, bajo mi vida, lo que yo hago, ahora yo voy a vivir esa justicia. Pero ¿cómo vivo esa justicia que Él me dio como don? ¿Cómo la vivo? ¿Ve? En obediencia, en santificación. La obediencia nos lleva a ¿qué? A hacer la justicia. La desobediencia nos lleva a ¿qué? A pecar. Y dice, a lo que tú te presentas, eres entonces esclavo de a quien tú obedeces. Si el pecado para muerte o la obediencia a Dios para que la justicia de Dios, ¿verdad?, salga a la luz. En Gálatas capítulo 5, vamos ahí, vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, verso 17. El domingo pasado mencioné esta escritura ya para terminar, pero quiero regresar a ella para hacer este punto una vez más. Nosotros tenemos una batalla interna con la carne. Dios ya ha provisto todo lo que necesitamos para tener victoria. Todo lo que necesitamos. Primero, nos dio la verdad en Cristo. Debemos de saber esa verdad. Segundo, nos debemos nosotros de, ¿qué? ¿Qué dijimos? De presentar al Señor, ¿verdad? Nosotros debemos de presentarnos a Él ahora, ¿para qué? Para hacer lo que hace la justicia, para hacer la justicia. Y también debemos de considerarnos muertos al pecado, vivos para Dios. Ahora, aquí en Gálatas 5, 17, Pablo nos habla otra vez acerca de esta lucha que nosotros tenemos. Gálatas 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, nos dice aquí, Gálatas 6, estoy leyendo la escritura equivocada. 5, verso 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? El espíritu. Y el del espíritu, o sea, el deseo del espíritu es en contra de la carne o el deseo de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, todavía nosotros tenemos la acción de la carne porque nuestro cuerpo, por donde opera el pecado, no ha sido redimido todavía. Eso no sucede hasta la resurrección, nos dice Romanos 8. Pero el hombre viejo ha sido crucificado. O sea que el hombre viejo era el que andaba en la carne. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando estábamos en la carne, dice Pablo. Entonces, no estamos en la carne, pero la carne como principio todavía está en nosotros. Si me explico. Estar en la carne quiere decir que estamos perdidos, porque el que está en la carne no puede agradar a Dios. En la mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, ni puede, no le es posible. Pero ahora como creyentes, esa condición ya no es nuestra. Ahora nosotros podemos someternos a la ley de Dios, nosotros podemos obedecer a Dios, pero todavía tenemos la lucha con la carne, como dijo el principio, ¿verdad?, del hombre viejo. Entonces, el deseo de la carne no se ha ido. Por eso dije, el pleito con la carne, la batalla interna con la carne, esa no se va a terminar hasta que Cristo venga. Hasta que recibamos el cuerpo nuevo, donde ya no más habrá pecado. Pero el deseo de la carne todavía está ahí. Y todos sabemos, porque todos tenemos ese problema, todos lidiamos con esa batalla. Pero ese deseo de la carne, dice, se opone a algo, a alguien. ¿A quién? Al Espíritu. Al Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, el Espíritu nuestro, nuestro hombre nuevo, el hombre creado en Cristo Jesús. Y dice, y el Espíritu se opone contra la carne. O sea que hay este pleito de oposición dentro de nosotros. Y estos se oponen, dice,
para que no hagas lo que quieres. Pablo decía, yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley obrando en mí, que me lleva cautivo a la ley, ¿qué? Del pecado. O sea, ese conflicto, sí, he sido liberado, pero eso no se ha terminado todavía. Y por eso Dios nos da instrucciones de cómo lidiar con ello. Yo quiero hacer lo que agrada a Dios, yo quiero hacer la palabra de Dios, pero a veces me encuentro que hay algo que me lleva para desobedecer. Ese pleito, esa batalla interna, Pablo nos dice, es real. ¿Cómo podemos nosotros entonces tener victoria en esa batalla? ¿Verdad? No es eliminar la carne, porque como le digo, eso se va a terminar hasta que el Señor venga. Pero vea el versículo. Veamos el versículo 16. Aquí está la respuesta que Dios nos da para los deseos pecaminosos de la carne en tu vida y en la mía. Verso 16. Andad en el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu, o sea, ven a dejarte ¿qué? Guiar por el Espíritu. Anda en el Espíritu quiere decir que ahora yo permito que el Espíritu Santo me ayude ¿para qué? Para ofrecer los miembros de mi cuerpo mortal al empoderamiento del Espíritu Santo, para no satisfacer los deseos de la carne, los deseos del hombre viejo. En Romanos 6, verso 13, todos digan andad en el Espíritu. Ve, es caminar por el poder y el impulso del Espíritu Santo. Sabemos cuando tenemos la tendencia de desobedecer a Dios, de la tentación al pecado, que ahí está la oposición. Cuando tú ves eso en tu vida y lo sientes en tu vida, reconoce, ese es el conflicto. Señor, lo siento, es real, aquí está. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Veo una ley obrando, quiero hacer lo bueno, pero algo está ahí que me quiere llevar a hacer aquello que desagrada a Dios. ¿Qué debemos hacer en ese tiempo, en ese momento? No tenemos el poder para vencer nosotros en sí. El poder se encuentra en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que mora en mi corazón. Note lo que dice Pablo aquí en Romanos 6, verso 13. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nos da dos cosas para hacer. Preséntate a Dios como ¿qué? Como una persona viva de entre los muertos. Vengo a decirle a Dios, Señor, gracias porque tú me has dado vida por medio de Cristo. Estoy vivo, pero veo que todavía tengo estos conflictos en mi corazón. Y vengo ¿qué? Vengo a presentar los miembros de mi cuerpo mortal a ti para que sean instrumentos, armas de justicia, Señor. Por eso Pablo dice, Romanos 12, presentaos vuestros cuerpos, ¿verdad? Vuestros cuerpos enteros en el altar de Dios, para que sepas la voluntad de Dios perfecta, buena y agradable. Y esta mañana todos lidiamos, como digo, con el poder interno del hombre viejo. Pero el poder del Evangelio es que Cristo resucitado en nosotros nos da el poder para poder vivir para Él. Y yo te voy a pedir esta mañana, que al terminar esta mañana, te pongas de pie conmigo aquí. Y te voy a invitar por unos momentos, ya para terminar, que pases aquí delante de Dios al altar y te presentes como un vaso vivo para Dios. Que tú le digas a Dios, le vengas a dar gracias, le vienes a decir, Señor, te doy gracias por lo que tú has hecho por mí en Cristo. Y si tú estás lidiando con alguna tentación, algún pecado en tu vida que te domina, que no has tenido victoria sobre él, que le vengas a decir, Señor, yo vengo a presentar todos mis miembros a ti, para que esos miembros sean armas no para el pecado, sino para justicia. Te voy a pedir que pases y vengas y lo hagas aquí delante de Dios conmigo.
Pero empecemos adorándole y dándole gracias por lo que Él ha hecho. Todo lo que has escuchado esta mañana, la verdad que sabes, ahí donde estás, puedes decirle: Señor, te glorifico. Ahí con tus manos en alto, te adoro, Dios, y me glorío solo en ti. Pido, Señor, como Pablo dijo en Filipenses, ser hallado en ti y revestido solo con tu justicia, porque la mía no vale para mucho. Pero gracias que tú me estás santificando cada día más y más. Y dígale esta mañana, si necesita: perdóname, Señor. Tú que conoces lo más íntimo de mi corazón. Yo renuncio delante de ti toda confianza carnal que tenga en mí mismo. Toda habilidad que yo piense que tengo para salir de aquello que solo tú me puedes liberar. Y presento mis miembros a ti, como aquel Señor que ha muerto en Cristo para vivir ahora para ti. Recuérdame, Señor, que no soy de este mundo y que todo lo que de este mundo me llama la atención, lo renuncio por amor a ti. Usa estos miembros, Señor, de mi cuerpo para obedecerte en todo. Y que este templo, que es el templo del Espíritu Santo, tú lo puedas usar como una arma para justicia y no para el pecado del cual tú me has librado. Dele gracias ahí donde está. Gloríate en Él solamente. Y déjalo que Él te haga un vaso útil para su reino. Ya no somos solamente, Señor, asistentes a una iglesia, sino que somos tu iglesia, la cual tú estás edificando, la cual tú estás santificando. Santifícame, Señor, cada día más y más al obedecerte. Que la obediencia a ti, como hemos visto en tu palabra, trae justicia y lo justo. Y esa justicia que tú me diste como un don que no merezco, se manifieste en los actos y en los hábitos de mi vida, para que tú seas glorificado, Dios. Deja que el Espíritu Santo lave tu corazón. La sangre de Cristo que nos ha hecho limpios, tú puedas experimentar esa limpieza de corazón, esa pureza de actitud al presentarte delante del Señor esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y ahora, Señor, llévanos para hacerte útiles. Todo lo que tú has hecho, lo has hecho por nosotros. Todo lo que nos has dado para que lo vivamos para tu gloria. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada una de las vidas aquí en Punto de Gracia. Llévanos este día, Señor, para hacerte útiles, vasos santos para ti, vivos para con Dios, pero con el gozo, Señor, que solo tú nos puedes dar. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.